De regreso en CIPSE Noticias más temprano y como cada jueves estamos en esta su sección La Mejor Letra. El día de hoy tenemos la presencia del escritor Pedro J. Fernández, quien nos estará platicando de su más reciente publicación. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por darnos un poco del tiempo para platicar sobre esta obra tuya. Muy buenos días. Pedro, oye, a propósito de esta publicación, Soy Malitzin, una obra pues, que se inscribe dentro del marco de las novelas históricas mexicanas. Platicarnos un poco del proceso de escritura, cómo fue la preparación que tuviste, la investigación. Estuve leyendo un poco de los temas que tú, y los archivos también, los documentos a los que tú regresaste para poder recrear este escenario. Entonces, platicarnos un poco de tu experiencia, el tiempo que estuviste pues, escribiendo esta novela. Sí, pues estuve escribiendo la novela durante toda la pandemia, todo el año pasado, pero la estoy investigando un año antes de empezarla. Me interesaba, por un lado, que tuviera las fuentes de la época, que sí tienen un poco más al europeo, y las fuentes modernas que permiten justamente rescatar estos personajes femeninos, tener otra perspectiva de los personajes que participaron. Bueno, por supuesto, también adentrarme a cómo era el tiempo en aquel entonces para poder hacer una recreación correcta de los pueblos que visita Malintzin en su camino a Tenochtitlan, la comida que tenían tanto los castellanos como los diferentes pueblos, los encuentros con los tlatoanis, es decir, es una investigación bastante completa para hacer la recreación de la vida de Malintzin. Es un personaje, además, que como bien mencionas, tiene pues distintas perspectivas, ¿no? Hay nuevas formas en las que estamos, digamos, revisitando los textos históricos, nuestros textos fundacionales. Y una pregunta que yo normalmente le hago a los autores y a las autoras de novela histórica, a los que hemos podido entrevistar, es que nos den un poco de su punto de vista. ¿Cuál es si es que tiene alguna labor, alguna responsabilidad la novela histórica que se escribe hoy en día en México? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que tiene una gran responsabilidad. Muchísimas personas se acercan a cuestionar la historia de México gracias a la ficción histórica, ya sean novelas o series o películas. Entonces tenemos que realizar una recreación correcta. Yo digo que más que crear ficción histórica, lo que estamos haciendo es dramatizar una investigación. Entonces tenemos que ser fieles a esa investigación, fieles a las fuentes y a los personajes que estamos recreando, y crear una curiosidad en los lectores de que sigan investigando, si así lo desean, sobre algún personaje o sobre alguna época en particular. Claro, en el caso específico de Malitzin, ¿qué nos podrías comentar sobre, pues, digamos, estos aspectos distintos o esta otra mirada que tú le imprimiste a esta novela en comparación a lo que es, digamos, de conocimiento, de dominio público respecto al personaje? Pues justamente quise ahondar sobre lo que no es tan dominio público de este personaje, porque nada más lo vemos entre 1519 y 1521. Solemos verlo únicamente a través de la mirada de Cortés o de Bernal del Castillo. Pero yo empiezo la novela, todo está narrado en primera persona. Yo empiezo la novela justo cuando es una niña, entonces eso me permite describir el mundo mesoamericano antes de la llegada de los españoles, cómo se convierte en esclava, todas esas, digamos, entre comillas, aventuras, pero que la van forjando. El periodo que conocemos lo escribí precisamente desde su perspectiva, que la humaniza bastante, porque ya no es esta traidora que a veces tenemos en la historia de bronce, en la historia oficial, sino una adolescente que está luchando por sobrevivir, que la regalaron como esclava y que no va a dejar que eso defina su destino. Y finalmente, otra parte que se conoce muy poco, que es lo que pasa después de la caída de Tenochtitlan, que es cuando el personaje se desvanece de la historia oficial, pero que todavía tiene muchas cosas que contar. Entonces, la última parte de la novela, que sucede entre 1521 y 1529, justamente rescata esa parte de su vida. Oye, Pedro, ¿cuál fue el reto? Ahora pienso en novelas, por ejemplo, como las de Fernando del Paso, que tienden a usar la primera persona para recrear un discurso histórico. ¿Cuál fue el reto para darle voz a este personaje, digamos, como personificarlo un poco también, ¿no? Caracterizarlo y explotarlo a través del lenguaje?
Pues precisamente el reto fue el lenguaje. Malintzin es una mujer que se distingue precisamente por el uso de las palabras, por ser este puente entre dos mundos que se están por chocar. Entonces, eh, entender muy bien la personalidad, entender muy bien el contexto histórico y que de verdad el lector pudiera leer la novela y que creyera que Malintzin es quien está contando esta historia. Entonces, siempre la voz narrativa de un personaje histórico en primera persona es un reto y en este caso pues tuve que mezclar español con náhuatl y con maya precisamente para lograr pues, toda esta historia y yo estoy muy contento con cómo quedó. Claro, quisiera, hablando un poquito más del género de la novela histórica, preguntarte, bueno, en los libros, sobre todo en los libros de historia, en los libros de educación pública, normalmente se tiende siempre a polarizar a los discursos históricos, es decir, pues pareciera que de pronto hay buenos y hay malos. Ahora y desde toda esta trayectoria tuya haciendo y trabajando este género, ¿qué nos podrías compartir sobre esta visión pues dialéctica, digamos, de la historia? Pues me parece muy triste que tengamos una visión tan simplista en la escuela y que cataloguemos a los personajes en héroes o villanos, porque yo siempre he creído que cuando haces a alguien infrahumano o sobrehumano, realmente les estás quitando la humanidad. Yo creo que este tipo de novelas como Soy Malintzin permite justamente entender el contexto de los personajes, saber de dónde vienen, ver mucho más allá de la vida pública que nos cuentan en los libros de texto y pues empatizar o entender a esos personajes. De todas maneras, y creo que todos tuvimos algún maestro o maestra que nos estuvo platicando la historia, que se salió del temario y que hizo que nos gustara algún periodo de la historia, y yo celebro que sigan existiendo esos maestros porque entendieron que nuestra historia es muy rica y muy dramática y cuando se cuenta bien, realmente es muy interesante. Oye, Pedro, y hablando precisamente de maestros, ¿cuáles son tus principales referencias? ¿Cuáles son las obras que a ti te gustan más de la literatura y de las que, digamos, pues también has aprendido y te has nutrido para hacer tu propia prosa? Pues mi libro de cabecera es Yo Claudio, de Robert Graves, que también rescata la primera persona para contar la vida de un personaje histórico. Lo leí cuando era niño y siempre me ha acompañado, entonces intento que mis libros de alguna forma tomen algo de Yo Claudio. Me gusta mucho Agatha Christie, Virginia Woolf, entonces creo que todas ellas han aportado algo a mi narrativa. Interesante y variado. En el tema de la pandemia, ¿afectó de alguna manera tu proceso creativo? Digo, sabemos que el confinamiento nos obligó, ¿no? Sobre todo a la introspección y a muchos temas interiores, digamos. Pero en cuanto a lo creativo, a ti particularmente, cómo te modificó tu esquema de trabajo para escribir? Bueno, en mi caso, la novela ya estaba investigada, ya estaba toda planeada, nada más que no la había podido empezar a escribir justamente por mi carga de trabajo. Entonces, el encierro justamente me permitió dedicar todo el día a escribir y a trabajar en este libro. Pero en el proceso de la vida de Malintzin, sí hubo cosas que rescaté que no estaban tan marcadas en la parte inicial, como por ejemplo la idea de sobrevivir, la idea de resiliencia, la pandemia que cundió de viruela hace 500 años. Es muy curioso que hace 500 años también todo este territorio haya estado sufriendo una pandemia gravísima. Entonces, ese tipo de reflexiones creo que acabaron permeando en el personaje. Sí, de alguna manera siempre está, en la escritura yo creo está siempre intoxicándose del contorno, ¿no? El contexto también de lo que nos está aconteciendo. Oye, ¿ahora estás trabajando en alguna nueva obra, Pedro? Estoy trabajando en una novela infantil. Justo en un mes sale el tercer tomo de Una vez mexicanas que hicieron historia, entonces tengo un gran público infantil. No puedo decir sobre qué época ni sobre qué personaje, pero quiero seguir escribiendo para ellos porque me sorprende que a los niños les guste tanto la historia cuando se escribe. Entonces pues quiero regalarles un libro. ¿Qué tal qué tal el cambio, digamos, del público dirigido, ¿no? Es interesante, ¿no? Que saltes de lo histórico, digamos, de una manera como más
abierta al público y aún ahora dirigido hacia un público infantil. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues cambia mucho. El público adulto es mucho más nostálgico, llega con ideas preconcebidas a las novelas, es decir, el público adulto que llega a Soy Malinche ya tiene una idea sobre la Malinche. En cambio, los niños, como no tienen estas ideas fijas todavía, entonces les puedo yo hablar del asombro de estos personajes, no tengo que convencerlos de que Malinche no es una traidora, entonces eso es muy, muy rico y que pueda yo hablar de muchísimos personajes que no están en la historia oficial y que los adultos sí me van a cuestionar, pero que los niños no, es muy rico. Entonces, el público infantil es una bendición. Pues Pedro, te agradezco muchísimo porque nos hayas dado este tiempo tuyo para poder platicar de Soy Malitzin. Pueden encontrar esta novela seguramente en cualquiera de las librerías cercanas. Una novela histórica que reconstruye, ya lo hemos platicado, un periodo importante de la historia fundacional de México. Pedro, muchísimas gracias y bueno, estaremos esperando conversar contigo por este próximo libro tuyo. Muchísimas gracias, claro que sí. Ahí están las palabras de Pedro J. Fernández, un escritor mexicano que ahora nos trae esta obra de corte histórico. Ha llegado el momento de que nos vayamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en CIPSE Noticias más temprano.